A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. A esta hora le vamos a dar la bienvenida y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR y Conexión Perú a Kurt Mendoza. Él es un reconocido periodista especializado en temas de la Iglesia Católica. Kurt, gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes y muchas gracias por tu invitación y por estar en contacto con todo el Perú a través de tu señal. ¿Qué ha representado para la Iglesia Católica y para el mundo en general la presencia del Papa Francisco, Kurt? Yo creo que el Papa Francisco ha sido el Papa de la humildad, ¿no? Un sacerdote muy cercano que no esperaba encontrarse con el papado, digamos casi a sus 75, 76 años, ¿no? De estar al mando de la Iglesia de Buenos Aires en Argentina, ¿no? Un hombre que se encuentra con el papado y que desde el primer momento de su elección, ¿no? Le da un mensaje de sencillez y de mucha cercanía con el pueblo católico. Recordemos ese marzo del año 2013, donde lo primero que dice Francisco desde el balcón de la Basílica de San Pedro, mirando hacia la plaza, dice: Buonasera, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están? ¿No? Entonces, eso constituyó algo inédito, digamos, cuando un sumo pontífice es elegido, ¿no? Yo creo que ese es el gesto que marca el papado y con el cual, digamos, cada acción del Papa a lo largo de estos 12 años, digamos, siempre ha estado presente esa cercanía, ese amor, esa palabra con el pobre, con el sufriente, con esto que dijo Francisco, ¿no? Con los descartados de la sociedad. Es la primera vez que un sumo pontífice hablaba de los descartados, ¿no? De los marginados, de los invisibles de la sociedad, los mendigos, los que están en las calles, la gente en pobreza, no solamente en pobreza económica, sino en pobreza espiritual. El otro aspecto sobre lo que tú enmarcas, Kurt, es que el Papa siempre estuvo al tanto de la agenda mundial, de lo que acontecía en el mundo, ¿no? Y podemos citar varios casos, ¿no? Su interés marcado por los conflictos, por las guerras que se han registrado, en la lucha contra la corrupción, y lo que tú mencionabas, por los descartados, su cercanía a los pobres y pobres extremos del mundo. Correcto, correcto. Sí, Francisco, a mí siempre me llamó mucho la atención que Francisco era un hombre que estaba muy al día con lo que pasaba en el mundo, ¿no? Sabemos que un jerarca, un gobernante de un nivel tiene pues datos que llegan de diferentes partes del planeta, pero Francisco era una persona que se comprometía, que estudiaba, que analizaba cada problemática y que tenía siempre una palabra, algún intento de lograr algún tipo de puente, de nexo, de diálogo, ¿no? Recordemos que inclusive la iglesia ha estado, digamos, muy involucrada con la situación en los peores momentos de Venezuela, ¿no? Tratando de negociar, tratando de lidiar, tratando de bajar las tensiones. De igual manera, tú lo has mencionado en Ucrania, ¿no? El Papa siempre ha tratado de que haya alguna tregua y de que acabe ese conflicto bélico muy lamentable, ¿no? Igualmente en otras partes del mundo, ¿no? En el Medio Oriente, ¿no? En el África, ¿no? Francisco era un hombre que no se cansaba de trabajar. Yo creo que esa es otra de las características de Francisco. Era un hombre entregado profundamente a la iglesia, ¿no? Francisco siempre decía, ¿no? Yo trabajo tantas horas al día, ¿no? Descanso unas pocas, ¿no? Porque me mantengo activo, porque, digamos, con eso siento que estoy colaborando con la iglesia. Estamos dialogando con Kurt Mendoza, un reconocido periodista especializado en temas de la Iglesia Católica. Y otro aspecto resaltante es el trabajo ecuménico que desarrolló el Papa Francisco. El Santo Padre siempre era una persona dialogante, una persona que tenía el talante para conversar aún más allá de la discrepancia o los puntos de vista
opuestos que se pueden tener en determinados aspectos. El trabajo ecuménico, ¿también crees tú que ha marcado parte de este desarrollo en los últimos 12 años del Papa Francisco? Yo creo que sí, yo creo que inclusive el Papa ha visitado muchos países, otros continentes donde se profesa otro tipo de religión, ¿no? Y Francisco ha sido, digamos, en el sentido de establecer esa hermandad, ¿no? Que algunas diferencias, digamos, en cuanto a la fe, no puede marcar o no puede significar ningún tipo de conflicto o de violencia en los seres humanos, ¿no? En todos estos años, Francisco ha tenido muchísimas reuniones ecuménicas, ¿no? Con el pueblo judío, ¿no? De otras profesiones, de otras religiones, ¿no? Y digamos, siempre, digamos, nunca hemos visto un enfrentamiento, una palabra ofensiva, una palabra donde hayamos escuchado a Francisco que diga que la Iglesia Católica es la única religión, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Francisco inclusive escribió esta encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Hermanos todos, ¿no? Así es como pensaba el mundo Francisco, ¿no? Con este concepto de hermandad, de fraternidad, de hermanía, perdón, de hermandad, de cercanía, ¿no? De inclusive ser hermanos e incluso en las diferencias. Eso no tiene por qué enfrentarnos, no tiene por qué hacernos alzar las armas. Tú recordabas en una entrevista esta mañana, Kurt, en el sentido que el Papa era dialogante con todos los sectores, y la más reciente ha sido con el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, ¿no? A pesar de tenía una posición, digamos, bastante conocida respecto al gobierno de Donald Trump, ¿no? Sí, recordemos que apenas sale elegido Donald Trump en Estados Unidos, tuvo una posición muy fuerte en contra de los migrantes y Francisco a las pocas horas dijo que él mostraba su cercanía con los migrantes, ¿no? Y que no debían ser maltratados, ¿no? Digamos, Francisco marcó posición y es lo que ha venido haciendo, digamos, desde que empezó la gestión de Donald Trump, pero también al mismo tiempo era una persona que no le cerraba las puertas a nadie. Si alguien quería buscarlo y conversar con él, lo recibía, como ha pasado ayer con el presidente Pence, ¿no? O el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Ha estado con él apenas ayer, hace 24 horas, ¿no? Inclusive hay unas fotos que están circulando ya en internet, en los portales vaticanos, ¿no? Dialogó con él, se encontró con él, ¿no? Un encuentro cordial. Inclusive Pence ha, ha expresado hoy día, esta mañana, al enterarse del fallecimiento, su profundo pesar por la muerte de Francisco, ¿no? Ese era Francisco, ¿no? Que conversaba incluso con los que él creía que no, que estaba que tenía algún desacuerdo. Ahora, tú también mencionabas al comenzar esta conversación, Kurt, el tema de la cercanía, ¿no? El face to face, el cara a cara, que siempre caracterizaba al Papa Francisco, ¿no? Y lo hizo cuando estuvo en la visita en el Perú, ¿no? Donde incluso momentos que dentro de lo que más se recuerda, cuando estuvo en Madre de Dios, una visita que tuvo con las propias comunidades, conversando con los apus, conversando con los representantes, lo que era parte ya no solamente de un gesto, sino de una comisión propia del Papa. Sí, correcto. El Papa cuando viene en el 2018 al Perú y en especial a Madre de Dios, el Papa ya había escrito esta encíclica eh, Laudato Si, ¿no? Alabado sea, ¿no? La naturaleza, el medio ambiente, la casa común, ¿no? Pero es en Puerto Maldonado que él tiene un contacto muy cercano con los indígenas, ¿no? Con las poblaciones, con los pueblos originarios, ¿no? En el Coliseo de Madre de Dios, ¿no? Y es allí donde gesta lo que él anuncia meses después, que es el sínodo de la Amazonía, que se produce en el año 2000, 2019, un año Así es. después de la visita del Papa a Puerto Maldonado, ¿no? Que fue esta gran reunión de obispos y representantes de los pueblos originarios y amazónicos en Roma. Yo me acuerdo que estuve en el sínodo de la Amazonía en el 2019. Fue una cosa muy bella, porque el Papa destacó siempre la sabiduría ancestral, ¿no? Destacó la sabiduría, la espiritualidad propia de nuestros pueblos originarios y cómo y de qué manera ellos también expresaban su fe y su cercanía, ¿no? Con Dios, con Jesucristo. Y tú lo acabas de recordar con mucha precisión. En algún momento que nosotros hemos conversado con el cardenal Pedro Barreto, también recordaba
este sínodo panamazónico, que simple y llanamente ha sido la ratificación de esta encíclica, ¿no?, que marca esta cercanía con las comunidades, con los pueblos alejados y en este caso con las comunidades nativas originarias de nuestro país. Sí, correcto, es ahí, recordemos, creo que no hay que olvidarnos que es en Puerto Maldonado donde nace este sínodo, que es donde inclusive nace el Consejo, el Consejo Eclesial Amazónico, que es este organismo que se ha creado para hacer seguimiento a todos los acuerdos del Sínodo de la Amazonía y que sigue funcionando hasta hoy y que lo dirige el cardenal Pedro Barreto, ¿no? Y de eso hay frutos muy interesantes, como es la creación del programa universitario amazónico, que hoy se viene trabajando en diversas universidades que tienen territorio amazónico y que están creando programas de fortalecimiento, de desarrollo de capacidades para jóvenes, para adultos, ¿no?, en temas de desarrollo para nuestros pueblos amazonas. Y en el caso ya muy particular de Perú, Kur, hacia el año 2018, cuando llega a nuestro país, él marca una frase que por años va a ser imperecedera en nuestro país, en el tema de la corrupción, y se preguntaba por qué tantos presidentes en nuestro país están atravesando esta situación, están siendo condenados, están purgando prisión, ¿no? Y es porque llamaba la atención un tema que hoy en el mundo es uno de los principales problemas, como es la corrupción, en todos los gobiernos y que atraviesa transversalmente nuestra sociedad. Así es, creo que has recordado un pasaje muy importante de la llegada de Francisco al Perú, cuando se encuentra con el expresidente Kuczynski y le comienzan a hablar de los mandatarios y le dicen, no, Kuczynski le dice, no, este está en la cárcel, este está en un proceso penal, este está enfrentando a la justicia, y él se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa en el Perú? ¿Por qué tantos presidentes procesados, encarcelados, ¿no? Y yo creo que Francisco da un mensaje muy fuerte ese día que llega, ¿no? A las autoridades en el Palacio de Gobierno, y él dice una frase muy potente, dice, la corrupción es un virus que lo infecta todo. Creo que no hay mejor frase para describir a este fenómeno que nos acompaña, digamos, en el Perú hace muchísimos, muchísimos años, y sobre el cual siempre hay que volver, siempre hay que reflexionar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo sin ética no puede caminar, ¿no? Un mundo sin moral no puede caminar. Muy bien, Kur, yo te agradezco infinitamente esta comunicación, sobre todo en un momento que no solamente es representativo para la Iglesia Católica, sino para el mundo, ¿no?, por la presencia que ha tenido en los últimos 12 años de pontificado del Papa Francisco. Creo que la reflexión que has hecho es una reflexión que marca el cuerpo entero cómo era el Papa Francisco, los compromisos que tenía y sobre todo el acercamiento ecuménico, que creo que marca justamente una de las principales características de su pontificado. Yo te agradezco, no sé si tengas algo que agregar, mi estimado Curro. Sí, yo creo que hoy ha terminado una etapa histórica de la Iglesia, una etapa histórica del mundo, y hay que recordar mucho el legado de Francisco y sobre todo tratar de poner en práctica lo que nos dijo, ¿no? Tratar de que todos seamos hermanos, incluso en medio de las diferencias. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Te agradezco. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.